Bienvenido, Alejandro. O Alex. ¿Qué prefieres? Alejandro. Alejandro. Sí. Ok, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a tocar un tema muy diferente. Bienvenidos a todos. Bueno, les presento a Alejandro, un gran amigo de hace muchos años. Y hoy vamos... Es importante por pues lo que sucedió en la semana en el tema político. Hubo elecciones el domingo pasado. Y pues bueno, queremos tocar ciertos temas que, digo, no somos muy de partidos como tal. Sin embargo, hubo cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, Sí. bienvenido. ¿De qué quieres hablar primero? De nuevo. Y muy emocionado de estar aquí contigo, platicando un rato sobre lo que pasó, como dices, la semana, las elecciones. Vamos a ver qué viene, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar principalmente, bueno, pues es que hubo locales, nacionales. No sé, yo no sé mucho yo sé de otras cosas. Pero vamos a hablar principalmente de la presidenta, la nueva presidenta, y de lo que pasó en general. Sí. ¿Qué es lo que puedes decir de eso? ¿Qué piensas? Bueno, pues yo creo que muchas cosas, pero yo creo que dada la magnitud del triunfo de Claudia Sheinbaum, Ajá. sacó más de 30 puntos a Xochitl, ¿no? Sí. Yo creo que hay que entender al votante. Ajá. Te puedes ir por los lados. Por uno lo puedes descalificar. Puedes decir, el votante de AMLO o de Claudia o de Morena en general es un tonto, ignorante. O puedes tratar de entender por qué la gente pues tiene motivos para votar por alguien, ¿no? Entonces yo creo que de aquí en adelante para prepararnos para las siguientes elecciones, si es que llega a haber elecciones justas en el futuro, yo creo que hay que entender a ese votante, entender por qué votan por ese partido. Por ese partido, por esa opción, y dejar de vivir en la burbuja en la que vivimos los que no simpatizamos con esa opción. Ajá. Porque no sé si tú viste, pero cuando menos en Twitter se habló mucho de que había un voto oculto. Ajá. De que estaban casi empatadas. Déjame acercar más al micro. Ajá. Que estaban casi empatadas Xochitl y Claudia Sheinbaum, nada que ver. Era una diferencia de 30 puntos. Sí, había muchas encuestas que daban una diferencia grande. Ajá. Y algunas incluso le atinaron a la diferencia final. Pero no... Vaya, mucha gente decía y quería creer, y analistas serios, ¿no? En Ajá. Twitter y en los periódicos, querían creer que había una diferencia corta y que la gente no estaba diciendo que iba a votar por Xochitl. Fue al contrario. Mucha gente contestaba mal la encuesta, pero al revés. No querían decir que iban a votar por... El voto oculto era a favor de Sheinbaum. ¿Por qué? Y eso es muy claro. A mí me queda claro porque es la gente que más se intimida cuando le vas a hacer una encuesta. Okay. Tienen miedo a que le quiten un apoyo, obviamente no sé, o sea, es la gente que quizás no va a contestar, simplemente no va a contestar. Y en las encuestas había tasa de rechazo altísimas. Entonces la gente quería creer que que las personas que rechazaban contestar iban a votar por Xochitl. No, al revés, la mayoría iban a votar por Claudia Sheinbaum. Es que fíjate, hay algo bien raro. Ahí en la escuela yo he preguntado a los alumnos, y es privada, ¿quién ha recibido la beca? No sé si son 2,000 o 3,000 pesos. Por ahí, es por ahí. Fíjate que no sé la beca que reciben los estudiantes cuánto es. La de los adultos mayores creo que es 3,000 bimestrales.
Ok. La del bienestar. La pensión a adultos mayores, 3,000 bimestrales. La de los estudiantes, no sé. No, yo tampoco. Vamos a suponer que es así. 3,000 bimestrales, que fuera igualito. Sí. Gratis. Nosotros no nos daban nada. No. Cuando estábamos en la prepa. O sea, y dices, fíjate, y no lo necesitan. Son muchachos que no lo necesitan. No entiendo bien cómo funcionan esas becas. Se las dan sin tener que comprobar nada. Es que están estudiando. Nada más. Vaya, pero no condición socioeconómica de esas No sé. que van a tu casa y ven cuántos focos tienes. Bueno, no, te preguntan, güey. Bueno, te preguntan, Sí. ¿cuántos focos hay en tu casa? Ajá. Y ya, si tienes 20 focos es que... Que necesitas el que apoyo. No. Si tienes 20 focos, no. Ah, bueno, perdón. Te entendí Sí. mal. Sí. Bueno, a lo que voy es que es una forma de incentivar a que estudien. O sea, por ejemplo, Tienen que comprobar cada cierto tiempo para seguir recibiendo la pensión. Que está- sí pides una constancia de estudios. La mandas al... Y dice ahí... Es que no ya, sé. ¿quién sabe? No sé. Como Yo, se estaría yo bien nomás sé investigar cómo es la mecánica. cómo es la mecánica del estudiante. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, fíjate, hablando de esa parte del estudio, perdón, según yo, se compara mucho que el objetivo de la educación en México sea como los países nórdicos, ¿sí? Y yo he platicado con alumnos y les digo, es que aquí no se puede. O sea, un familiar me enseñó fotos de una escuela primaria en Finlandia pública. Eran 6 alumnos. Aquí, en una pública, son de 50. Cuenta, nosotros estuvimos en pública. Sí, Sabemos de lo que hablamos. sabemos de lo que Ventanas hablamos. rotas, tapadas con cartón. No había clima. Yo me acuerdo mucho de los trapeadores de gas. No sé por qué. De los trapeadores de gas. De gas, ¿no te acuerdas? Para de esos? quitar el polvo. Sí, porque era piso de... era firme, no era azulejo, no era... No, o sea, Ah, sí, era... entonces, un firme así medio malhechón Ajá. y lo trapeaban con trapeadores de gas. Entonces, como que los olores ¿Te que acuerdas? se guardan mucho en la memoria. Entonces, Sí. me acuerdo mucho. Y me acuerdo de cuando hacía el friazo, Ah, sí. que estaban... Las ventanas se tardaban... Si es que las reparaban, ¿no? Claro. Si no, te entraba el friazo y estabas con la chamarra dentro. Pero las condiciones, como dices, son muy, muy diferentes y muy difíciles. Claro. A veces. Por ejemplo, y hay escuelas peores. O sea, ¿a Sí. poco tú crees que ya hay tipo las que son como casas rodantes? No, no allá, creo. no. Allá en Finlandia no. Bueno, no, Finlandia. Y también otra cosa es que allá la profesión de maestro es muy... Tiene Valor. sí. La tiene maestra mucho tenía una casa en la social. playa. Sí, tiene mucho reconocimiento social. Para ser maestro no cualquiera. Tienen que pasar muchos exámenes. Es súper reconocida la profesión. Sí, o sea, y no decimos que aquí sea fácil, No. pero... Lidiar con alumnos es difícil. Eso sí, hay que claro, reconocerlo. es una jaula. Es muy difícil. Hay algunos que son una jaula, o sea, que tú te cuidas de ellos. O sea, bueno, entonces, te digo, lo curioso es que, por ejemplo, en esos países no son socialistas. Esos países no son socialistas. Tienen programas sociales, eso es diferente. Para que quede claro, porque no. Sí, no. Esos países regularmente aparecen hasta arriba en los índices de libertad económica. Ajá. Lo que pasa es que... Y yo creo que es lo correcto hacer esos programas sociales. Yo la verdad creo que está bien, pero hay que ser realista. Bueno, hay que ser realista y ser, no sé, tener un gobierno o una administración profesional. Tú entiendes que de dónde salen el dinero para pagar esos programas sociales. Sale de los impuestos que se salen? cobran a la gente, a las empresas. Por lo tanto, ¿qué? La economía tiene que funcionar. Ujú. Tiene que funcionar, tiene que crecer, tiene que generar riqueza, y el gobierno pues cobra impuestos de esa riqueza. Mientras mayor riqueza, más impuestos cobra el gobierno. Es el modelo europeo, no tanto el de Estados Unidos, pero el modelo europeo cobran impuestos de esa riqueza. Ujú. Por eso a la vez tienen un índice de libertad económica altísimo, porque se entiende que para poder
pagar ese estado de bienestar, tienes que generar ingresos mediante impuestos y la economía tiene que funcionar. Por eso no son socialistas. Entonces hay como una mezcla que es muy interesante. Yo creo que todos los países deberíamos de tratar de llegar a eso. Pero para llegar a esas metas, primero tienes que tener una economía bastante libre y donde los ciudadanos puedan emprender. ¿Jugaste el Age of Empires? No. No. Pero sí sabes cuál es. Me suena. Ya de videojuegos casi no sé. Me quedé en el Super Nintendo. Tom es más viejo. Más viejo que eso. Sí, bueno, más o menos. Sé que es de compu, ¿no? Es de la computadora. Es de la compu. Y es de civilizaciones. Y había varios, pero el más, como que el más chido era el 2. Entonces, en el Age of Empires yo lo uso mucho de ejemplo. En la escuela. La manera, si tú te acabas, haz de cuenta que había varias, te digo, es que sí eran como civilizaciones, pero empiezas como con tribus. Entonces, tienes un aldeano. Sí. Y sales no me acuerdo. O tienes 3 o 4. Los pones a recolectar, a otros a talar árboles, a otros a ir a cazar, o sea, así. Y luego haces, no me acuerdo si es al principio, porque fue hace muchos años. No me acuerdo si es al principio, pero luego haces un ayuntamiento y luego va creciendo la sociedad. Y había minas donde sacabas piedras. Bueno, no sé si lo de la piedra sea mina, pero bueno, había oro. Y ciertas lanzas, espadas y eso, con el avance de la civilización, ocupaban más oro. Pero llegaba un punto en el que ya no había oro. Y la forma de hacer oro era... Lo puedes hacer desde antes, muchísimo más, con una carreta. O sea, comerciar entre las aldeas. Entonces, el comercio. Y había otras que eran las reliquias, pero eso es otra cosa. Que era porque había también tipo... Ahí. Como las maravillas. Sí. Haz de cuenta. Que es cuando algo genera valor nada más porque la gente lo quiere, ¿sí? Entonces, el comercio tiene que ser libre comercio. Donde se mueve la economía, uno le compra a uno, el otro al otro, otro. Y mientras más se van involucrando, genera más. El valor se genera en el intercambio. En ese intercambio. Tú puedes producir lo que quieras. Ajá. Pero no estás generando riqueza, sino hay alguien que te lo compre. Ajá. A un precio que tú creas que vale la pena intercambiar. Sí, porque... En ese momento se genera la riqueza. Si no, tú puedes tener 20,000 productos de cualquier cosa. Digamos, Yetis. Pues nadie te los compra. No hay riqueza generada. El intercambio. Exacto. Y aparte tiene que haber competencia. Porque te voy a decir un ejemplo y lo voy a canalizar con lo que pasó económicamente con las elecciones. Le voy a bajar tantito porque si vivo. Los impuestos tienen que existir. O sea, pero poquitos. ¿Sí me explico? O bueno, digamos que no sé si justos, pero lo menos posible para generar un bienestar. Vamos a ponerlo así. Es decir, tener bien las calles, buenos hospitales. Uh-huh. O sea, generar eso. Porque si les pones muchos, la gente ya no va a comer. Inhibes o generas informalidad. Es que lo que pasa es que en la curva de economía, el impuesto no le da valor al producto. O sea, dentro del precio y la demanda, tú compras algo caro porque regularmente es más caro. Más bien costó más caro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este se siente de más calidad que el rojo. ¿Y por qué me dice el rojo? Porque le cabe más. Pues es que nada más tenía uno. Entonces, bueno, la riqueza no está en el dinero.
está en las cosas. Eso lo dice en una entrevista de Fantino con Es que el dinero en sí es solo un método de intercambio. Sí, para facilitar el intercambio. Ándale. Porque si no, pues antes era la sal, por ejemplo. Por eso salario. Sí. O sea, la sal se usaba como dinero, ¿no? Es como, voy a agarrar el ejemplo de agarrar piedritas. Si yo te digo, te cambio por tu camisa. Y tú me dices, no nos ponemos de acuerdo. Yo para qué quiero este. Pero si lo vendo, me dan dinero. Y luego te digo, te compro la camisa con dinero. Me vas a decir que sí. Porque tú quieres otra cosa. Y esa otra cosa, vaya, no me vas a aceptar esto porque la otra persona de esa otra cosa no te lo va a aceptar a ti, pero el dinero sí. Sí, es el medio para intercambiar, un método. Ahora, está evolucionando mucho esa parte del dinero. Ahora, otra cosa que es interesante del dinero es que no le llamaré sistema, es como, o sea, es algo que no está en teoría, bueno, ahorita sí está en el control de alguien, por ejemplo, el dólar, pues lo emite el gobierno de Estados Unidos, correcto. Pero el dinero surgió, digamos, de forma espontánea para poder facilitar el intercambio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son sistemas que no están controlados por una mente maestra, digamos, no están organizados, sino que surgen de forma espontánea. Es como el lenguaje. El lenguaje nadie lo puede... O sea, no, evoluciona de forma natural. Ajá. Entre los hablantes. Sí. Y esos ejemplos de orden, como orden espontáneo, creo que se le llama. Es interesante porque, bueno, a la gente que es muy estructurada le cuesta entender cómo funciona eso, pero así es, hay orden espontáneo. El dinero no lo ideó alguien, o sea, surgió de forma espontánea. Es como, bueno, es muy difícil, como dices, intercambiar cosas porque, como dices, tienes que necesitar lo que el otro te está ofreciendo, el trueque. Trueque, ¿no? El trueque, exacto. Yo tengo 2 gallinas, te las cambio por 1 kilo de algodón o no sé. Ajá, y si yo te digo... No, es muy difícil. Ya tengo muchas gallinas, no te las voy a agarrar. Así es. Sí, o sea, sí. Bueno, es como funciona la inflación. Y te lo dije porque la riqueza está en las cosas. Porque si este fuera la copa de Cristo, ¿sí? Es única, la de la pintura. Vamos a suponer. Uh-huh. Es única. ¿A quién se la vas a vender? O sea, la inflación no es lo que se dice. No, es que los empresarios quieren ganar más. No. La inflación la provoca la demanda. Porque tú puedes decir, no la vendo. Pero si alguien te dice, yo te doy 100 pesos. Vamos a suponerle así. Y luego otro dice, yo te doy, yo te doy 120. Y luego el que dice, es como una subasta. ¿A quién se la vas a vender? ¿A qué te paga más? ¿Serías un idiota? No, se la voy a vender al de 100 pesos. No. Así funciona la inflación. Ahora, gana Claudia. Bien igualado, ¿verdad? Gana la presidenta. Y yo, ya sabes que con los aironazos se fue el internet y ya no puedo hacer nada. O sea, quería grabar y hacer cosas. Y el dólar peso, el dólar se subió. Estaba en 16 cigarras y se fue hasta 18. ¿Por qué? La incertidumbre de los mercados. Incertidumbre de los mercados. Es de cuenta que la bolsa es como yo siempre lo he dicho así, como una víbora de cascabel. O sea, la víbora de cascabel te avisa, hace así, para que sepas que ahí está. Y cuando los mercados se mueven, se tarda despuésito, se mueve la economía. Pero a veces se asustan y luego se regresa. Se asustan y luego, es que no iba por ahí. Entonces, es
me preguntó un amigo y me dice, ¿crees que se regrese? Casi siempre retestea, se regresa como a la mitad y luego ahí se dice point of control, o sea, donde se queda POC, donde la gráfica está así y se empieza a hacer como una banderita. Y ahí es cuando están todos en la expectativa a ver qué va a pasar. Y luego salió el Marín. Yo no sé mucho de políticos, pero... El de los diputados. Sí. A decirlo de que las reformas. Que la C, el plan C. Plan C. Sí, ahí hay bastantes cosas que explicar. Y ¡pum! Se fue a 18 el dólar. Sí. Bueno, ahí lo curioso es que ya estaba descontado el triunfo de Claudia Sheinbaum. Lo que no se había previsto es la diferencia, ¿sí? Uh-huh. Pero ya se había descontado el triunfo y lo curioso es que antes de las elecciones el dólar seguía estable o incluso un poquito a la baja. A 16 no sé cuánto estuvo, pero lo que pasó fue que los ciudadanos decidieron no solo darle esa ventaja de 30 puntos a Claudia Sheinbaum, sino que le dieron el control total del Congreso, de la Cámara de Diputados sobre todo. Tiene posibilidad ahora de hacer cambios a la Constitución sin necesidad de hacer acuerdos con la oposición. Entonces todo lo que quieran hacer lo van a poder hacer, lo que se les hinche la gana. Pueden destruir la base institucional del país, que es lo que es a lo que la gente en general, los mercados le tienen miedo, a que se destruya la base institucional que se ha construido en las últimas décadas del país, ¿no? O sea, ¿y por qué eso le preocupa a los mercados? O deja tú los mercados, a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿por qué nos preocupa? Porque vamos a quedar indefensos ante un poder absoluto, omnipotente. No vamos a poder hacer nada contra las acciones o el poder del gobierno. Una de las propuestas del plan C, del que hablan del plan C, es destruir por completo al Poder Judicial. Uh-huh. El Poder Judicial tiene la encomienda de ser imparcial para resolver los problemas entre dos partes. Entonces ahora, si el Poder Judicial va a estar en manos del gobierno, el Poder Judicial le responde al gobierno, tú, bueno, vas a meter que una demanda, una queja, el gobierno está abusando de ti en cualquier sentido. No te vas a poder defender, o te vas a defender y todo va a ser una pantomima, una payasada, porque como los jueces lo que están proponiendo es que sean electos. Uh-huh. Eso no pasa en ningún lugar democrático, se eligen a los jueces. Sí. Entonces, bueno, van a estar al servicio del gobierno y tú vas a quedar completamente indefenso. Todo eso, van a destruir los organismos autónomos. Vamos a regresar a una época como la del PRI, que bueno, esa es otra cosa que hay que explicar. ¿Qué ha pasado con cómo se ha reestructurado uh-huh. las simpatías electorales en el país? Uh-huh. La gente que votaba por el PRI ahora vota por Morena. Eso es muy claro. Los votantes del PRI, que eran muchísimos, se han trasladado a Morena. Eso es lo que ha pasado. Pues tiene esa popularidad. Sí, es que fíjate que siempre tiene que haber, lo hablábamos en el capítulo de ayer con David, siempre tiene que haber un contrapeso. Siempre. Que por eso sí salió el de Carlos Marx. Era la antítesis de otro libro. Algo así. O sea, tiene que haber otro que diga todo lo contrario para que pueda haber debates. Depende de quién argumente mejor. Lo que dijiste hace rato lo dijo Chumel Torres, me salió en varios reels. Dice, es que hay que entender al votante. Hay personas que ocupan ese dinero. O sea, no es como que no, tampoco puede ser extremo del otro lado.
Es como aquí, por ejemplo, cuando ganó, no me acuerdo muy bien, pero una vez siempre ganó el PRI y luego ganó el PAN. Entonces el PAN es más estricto en la parte de permisos y cosas así. Entonces dijo un señor, dijo, imagínate alguien que venda elotes o tacos. O sea, se está ganando la vida, güey. No está robando. Y llega la COFEPRIS, oye, tienes que pagarme 200 pesos por un permiso para saber que eres salubre. Antes no se los cobraban. Entonces llega el nuevo y lo que hace, o sea, según es para estar en orden, pero se va a sentir mal porque esos 200 pesos antes no se los quitaban. Sí, vaya, tú lo dijiste una vez, es un país muy complejo. Porque nosotros acá en el norte, no tenemos que decirlo, se oye. Acá en el norte podemos criticar y decir, no, que por qué votan por ellos. Es por el dinero. Hay que entender, como decías tú ahorita, que lo necesitan. No todos, pero algunos sí. Y dice uno, bueno, y luego, ¿qué es lo que sigue? Porque también, te digo, si se va muy extremo, haz de cuenta. Ya no va a haber dinero para repartir. Ya no va a haber dinero. O sea, espérame. Si le repartes a todos, ¿qué haces si te dan dinero? Te lo gastas. O sea, porque para eso es el dinero, para gastarse. Te lo administras, ahorras un cachito. ¿Y qué haces? Compras cosas. Y si todos tienen dinero, entonces nadie va a ser rico. Y por eso te digo, no es el fin de la felicidad la riqueza, sino que se va a volver a separar. Si dices, ¿sabes qué? Vamos a empezar todos iguales. Lo que le decía yo a David en otro capítulo. Se va a volver a separar porque va a haber unos que van a ahorrar y va a haber otros que van a, no sé, comprar algo y venderlo. Y le vas a subir. Porque es tu esfuerzo. Como las tiendas de conveniencia. Cuando vas al Oxxo y pagas el recibo. 10 pesos, algo así cobra. No, hombre, usureros, por eso, pero no tuviste que ir hasta la... Sí, a perder tiempo y dinero en el camión. Si lo tienes aquí a la vuelta. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el temor... A mí se me hace muy difícil que lleguemos tan lejos como otros países. Porque... Perdón. No sé por qué, pero se me hace difícil. Sí, a mí también. Pero tenemos que vivirla. O sea, se tiene que ver. La inflación no es tan. Yo me preguntó un amigo, ¿qué crees que pase con el dólar? Digo, sí, que baje. Y le dije, es que no, ya no puedes con la inflación, güey. El Banco de México ya está así de que tiene que bajar las tasas. Las tiene que bajar. No sé cuánto está el CETE ahorita, pero va a llegar. Y luego vienen las elecciones de Estados Unidos. Y no me acuerdo si Joe Biden ya firmó que solo pueden pasar 2.500 migrantes, no sé si al día o al mes, ¿no? Sí, acaba de fue una firmar. modificación. O sea, 2.500 migrantes pasan, güey. ¿Por qué van para allá? Si él es el peor país. Porque lo dijo Trump. La gente vota con los pies, como es. Sí, lo dijo Trump porque están huyendo de su país. Así pasó en Colombia, creo, o en Venezuela, no me acuerdo, que se fue mucha gente. Pero el dinero está donde está la gente. Bueno, ahí, volviendo un poquito al tema anterior, también hay algo que señalar de, por ejemplo, estos programas sociales, que como dices, les llega el dinero íntegro. Se lo pueden gastar en lo que sea, puede ser, no necesariamente en despensas o comida, o pueden comprarse una chévere. Bueno, hubo un cambio también ahí del concepto de apoyo social, porque hay dos formas de hacerlo, digamos, ¿no? Una es el gobierno proporciona el servicio, por ejemplo, de salud, hospitales, todo eso. Ajá. O
te da el dinero y tú ya ves cómo le haces. ¿Sí? Tú vas y bueno, entonces lo que ha pasado es que han desmantelado y en el sistema de salud es muy claro, desmantelaron el sistema de salud que había. Por ejemplo, el Seguro Popular era un seguro contra enfermedades catastróficas. Es algo bien importante porque a cualquiera una enfermedad catastrófica te arruina no solo la salud, sino económicamente a tu familia la hace pedazos. Sí. Que es carísimo atenderte. Entonces el Seguro Popular se hizo con el objetivo de que si a un miembro de una familia tenía una enfermedad de ese tipo, no se arruinara la familia económicamente y salía casi gratis operarte, no sé, un tumor o algo. Entonces lo que hizo este gobierno fue destruir esas instituciones y en lugar de eso dar dinero íntegro. Entonces ahí hay como un choque de... Creo que incluso los liberales prefieren que se les dé el dinero, los libertarios, digamos. Y yo no estoy tan seguro, la verdad. Yo creo que sí es mejor, era mejor tener el Seguro Popular que tener 3,000 pesos bimestrales. En el COVID. En el COVID. Yo conocí a una persona que no tenía seguro de gastos médicos mayores. Y entró a un hospital público. No me acuerdo cuál, o sea, de la O decía que era 50,000 pesos diarios. Imagínate que dures 20 días y fallezcas. ¿Qué fue lo que pasó? 20 por 50. Sí. ¿1,000,000? Impagable. ¿O cuánto es? Uh-huh. Sí. 1,000,000. Impagable. Es 1,000,000, sí. O sea, y falleció, güey. O sea, no puede ser. Y deja tú, creo que ese era el gasto. O sea, obviamente tiene que tener su utilidad si fuera privado. Entonces, ¿qué pasó? Tenía el Seguro Popular y por eso lo recibieron. En Nuevo León, el Bronco no quitó el Seguro Popular. Cuando gana Andrés, el Bronco no quitó el seguro. Creo que era el único estado que tenía eso. Y no te cobraba nada, creo. O sea, como dices tú, para enfermedades catastróficas era eso. O sea, ya era internarlo. O sea, no era una gripita, güey. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando al punto de las elecciones. Lo decías ahorita que estábamos platicando. Nosotros, de cierta manera, vivimos en una burbuja. Y tocando el tema del Bronco, cuando se fue candidato a la presidencia, yo pensaba que iba a ganar él. Te lo juro. Y amigos que son de México decían, ni de pedo. No, güey, es que no conoces México. Bueno, ya lo conocí. Viví un año ya. Y dices, sí, claro. Claro que iba a ganar Andrés. O sea, entonces, es un reflejo de la situación del país. Digo situación, no estoy hablando de los habitantes. Es un reflejo de la situación del país el hecho de que la mayoría votara por eso. A lo mejor es porque somos muchos. A lo mejor por eso así es China. O sea, si son más, a cada quien le toca menos.